Bueno, todo el gusto de saludar aquí en el estudio al señor Gabriel Reyes, el expresidente de Transparencia Nacional. Y le agradezco porque hay un tema muy importante relacionado, don Gabriel. Bienvenido, buenas noches. Francisco, muy buenas noches. El tema que se ha dado en el argot como el guardadito del IFE, pues deja preocupados a muchas personas porque ¿qué pasa si no lo devuelven? ¿Cuál es la posición actualmente? ¿Cuál es la situación actualmente? Tenemos claramente el fracaso de las autonomías constitucionales, Sí. que se ha confundido con un tema de arrogancia, con un tema de falta de rendición de cuentas. Pero el IFE es una entidad autónoma, ¿o no? Es una entidad autónoma, pero no así es descrita en la Constitución. Okay. El presidente, el consejero presidente del IFE, está confundiendo la independencia que tiene para su funcionamiento de poder disponer libremente de los recursos públicos que se han entregado para el cumplimiento de sus funciones. Recordemos que el IFE es una institución que tiene 14,000 empleados, que tienen sueldos los señores consejeros por cerca de 200,000 pesos. Y ahora el señor consejero presidente cree que puede tener ahorros o economías, como él las llama, para destinarlo de manera discrecional, abusiva y caprichosa a los fines que él quiera. Ha inventado un fondo de modernización inmobiliaria que se encuentra al margen de todo lo que la Cámara de Diputados, que es la máxima autoridad en este tema, ha autorizado. Que son casi 350 millones de pesos, para contextualizar. Así es. Hay 4 grandes rubros. El primero es lo que él llama economías y ahorros, que son cantidades que derivan de sobrantes o de excedentes. Sin embargo, lo que hemos señalado en Transparencia Nacional es que estos excedentes o estos sobrantes presupuestarios han sido inducidos de manera artificial y manipulada por los funcionarios del IFE. De manera que de tarde o temprano les sobra dinero. Año con año les sobran cientos de millones de pesos que están utilizando de manera opaca, de manera poco transparente. ¿Quién es el facultado para poner en orden esta situación? ¿A quién pone en orden al IFE en todo caso y particularmente al consejero presidente? La máxima autoridad en materia presupuestaria, la máxima autoridad en materia de fiscalización, sí, es la Cámara de Diputados, que tiene un órgano técnico que se llama Auditoría Superior de la Federación, sí, que ya detectó la irregularidad. Tiene además una Contraloría General en términos constitucionales que ya detectó la irregularidad. Ahora lo que existe es un problema de interpretación. Un artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que no deben alegarse economías o ahorro para no devolver el remanente presupuestario a la tesorería de la Federación. Que nadie está en contra de que ahorren, pero no que se queden con el dinero. Por supuesto, porque si no, no solamente no estamos atendiendo las finalidades propias del IFE, sino que están atropellando las facultades de la Cámara de Diputados. Ese dinero se dice que viene porque no contrataron más plazas en una entidad, como acabo de decir, que tiene 14,000 empleados. Le sobran cuando menos el 30%. Ya que tuvieron ese ahorro, ese dinero los mexicanos lo necesitan en otras funciones, en otras finalidades, claro, no en caprichos inmobiliarios del consejero presidente. Bueno, y ya hablamos de quién sería el facultado para pedir rendición de cuentas al presidente del IFE, pero ¿qué acciones podría tomar, por ejemplo, la Cámara de Diputados? Actualmente la Cámara de Diputados ha recibido el dictamen, el análisis, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Contraloría General. Tiene que culminarle para que cumpla con la ley. Tiene que decirle al consejero presidente que devuelva ese dinero a la tesorería de la Federación para que en términos constitucionales se reasigne ese dinero. Y ese dinero vaya a dar a lo que son las necesidades de los mexicanos, no a los caprichos del consejero presidente. Ahora, si el señor, como lo ha dicho, se siente autónomo y cree que está por encima de los mexicanos, que esa autonomía le autoriza a no rendirle cuenta a los mexicanos, pues entonces los señores diputados se verán en el dilema de si ponen en consideración del Ministerio Público Federal esto que puede surtir uno o diversos tipos penales. Bueno, pero a ver, déjenme hacer una pregunta, porque tampoco sería muy bueno, y habrá gente que pudiera decir, oiga, pero la Cámara de Diputados tampoco es de nuestra entera confianza para muchos mexicanos. Interviene la Secretaría, decía, ¿a dónde se regresa el dinero y quién se quedaría con el dinero? Porque eso también es muy importante. El trámite legal es que regresa a la tesorería de la Federación. Perfecto. Y una vez que regresa a la tesorería de la Federación, se revisan cuáles programas autorizados por la Cámara, y ahí sí por todas las fuerzas políticas, requieren de recursos adicionales. Y entonces se da lo que se llama una reasignación. Pero lo que primero necesitamos los mexicanos es transparencia, sí, en cuánto dinero es el que se ahorró
y a qué lo quieren destinar los políticos. Pero ahorita lo que nos está diciendo el consejero presidente es que él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él es autónomo del Ejecutivo Federal, él es autónomo de la Cámara de Diputados, pero no es autónomo de los mexicanos. Y él tiene que rendir cuentas de cada peso que se le entregó. Si no lo destina a los programas autorizados por la Cámara de Diputados, que es el facultado para hacerlo, tiene que devolver ese dinero para que se destine a las necesidades de los mexicanos. Y mire qué importante, estoy hablando con el señor Gabriel Reyes, presidente de Transparencia Nacional, es el árbitro, es el jefe de los árbitros. Sí. Y entonces queda una duda, o podría quedar una duda de la transparencia, es lo que usted nos viene a Sería informar. en cualquier partido de fútbol o electoral, es completamente inadmisible que a la mitad del partido el árbitro quiera cambiar las reglas o aprovecharse de su situación o posición estratégica. El problema es que hay malos jugadores que aceptan esta propuesta indecorosa de que el árbitro se pase de la raya porque requieren de sus servicios o de su apoyo. ¿Quiénes podrían ser estos? Particularmente la preocupación que tenemos en Transparencia Nacional es que el Partido de la Revolución Democrática ha mostrado que tiene nexos y vínculos con el consejero presidente y con el consejero que está encargado de toda la parte administrativa, porque sus raíces son de izquierda, porque sus raíces nacieron en el PRD. Creemos que el silencio que hoy en día tiene Jesús Ortega, el silencio que hoy guarda Carlos Navarrete y lo mismo toda su planilla llamada Nueva Izquierda, nos enseñan que están tratando de proteger o de hacerse cómplices del consejero presidente. Pues entonces hay más del guardadito de lo que uno podría pensar. Por supuesto, aquí este es un solo botón, porque hay muchas otras causas por las cuales pensamos en Transparencia Nacional que el consejero presidente tiene otros guardaditos, unos derivados de las penas convencionales e intereses penales que les cobra a los contratistas y proveedores, otro de las multas que él decide cobrarle a los medios de comunicación y también de lo que se llama el sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo tan complicado y tan criticado ha generado contraprestaciones completamente exageradas. La cantidad de empleados que existe nos hace suponer que se requiere una revisión para verificar que no haya aviadores en el Instituto Federal Electoral. Don Gabriel Reyes, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Este espacio abierto siempre para Transparencia Nacional. Francisco, es un placer. Que usted encarga.